Bueno, buenos días. Bienvenidos a todas y todos a esta tercera moviola del encuentro Cátedra Cinemateca, que este año aborda las memorias, resistencias y narrativas del pasado reciente. Em, el encuentro Cátedra Cinemateca pues, es un evento que, digamos, gira alrededor de la crítica y la investigación sobre el cine colombiano. Y pues es, digamos, también como una antesala que hacemos en los últimos 3 años, antes de la Cátedra Cinemateca, que es un evento que hemos venido organizando desde el 2013 en asocio con la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Agustiniana, la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, la Universidad Central, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad del Rosario, y también la Universidad Nacional de Colombia, que también es una de las socias fundadoras de la cátedra. Y es, digamos, un espacio como para hablar y encontrarnos alrededor de la crítica y la investigación del cine colombiano. Esta moviola es una moviola muy especial que gira pues alrededor de una de los subtemas del encuentro. Lo hemos llamado la mirada autobiográfica. Aquí, digamos, en esta tercera moviola, los colegas van a analizar las tensiones entre lo personal y lo político, el giro subjetivo en el documental a través de la presencia de la autorreferencialidad en el audiovisual y otros dispositivos narrativos en el cine en primera persona. Vamos a tener 3 ponencias. Primero vamos a comenzar con la autorreferencialidad en el cine colombiano del siglo XXI, presentada por Luisa Fernanda Ciro. Luego vamos a seguir con Matar a Jesús, una autora entre lo privado, lo público y lo político, por el colectivo Tercer Cine. Y al final van a estar Lady González Nonsoques, ¿cómo? Y Gabriela, con los dispositivos narrativos en el documental autorreferencial de Juan Soto Taborda. Estas son como las 3 ponencias. Luisa es economista y periodista y participante en algún momento de la Cátedra Cinemateca. El colectivo Tercer Cine es una plataforma creativa con más de un año de constitución a través de diversos formatos como podcast, reseñas, entrevistas, infografías y memes. Reconoce el cine colombiano como un bien cultural y un medio de comunicación que cree y representa imaginarios y experiencias que históricamente se han desarrollado en nuestro país y en nuestras vidas. Entonces, pues nada, yo quiero darle la palabra a Luisa y ahorita también presento a Lady y a la colega Gabriela. Entonces ya, si quieres, tienes el micrófono y aquí ya vamos a empezar a compartir tu presentación. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre el título de mi presentación es la autorreferencialidad en el cine colombiano, y mi idea era desarrollar un trabajo periodístico este año en torno al tema por el gran número, yo creo que son más de 10 películas en los últimos 5 años en Colombia de no ficción en torno o a la autobiografía, pero no es una autobiografía sobre el director o el creador o el guionista, sino que el creador de esos documentales autorreferenciales tratan de contarnos o secretos familiares o tratan de hablarnos de sus familias. Entonces la autorreferencialidad se relaciona con sus familias directamente. Lo del siglo XXI quedó porque pues quería darle un marco temporal, pero al final yo creo que es que sobra, porque es que casi todos estos documentales, y no podemos decir que todos, son de la segunda década del siglo XXI. Y uno podría pensar, bueno, es un fenómeno colombiano, pero si al empezar a buscar o al encontrarme casualmente en YouTube o en plataformas de cine con documentales, es muy común que esto esté sucediendo. Entonces les voy a contar rápidamente el contexto internacional con el que me di cuenta que no era solo un fenómeno colombiano o latinoamericano. Hay 2 películas de Taiwán, una que se llama Small Talk,
que la vi aquí en el ciclo de Cine Rosa, ahorita que se viene el ciclo de Cine Rosa, y la otra es, se encuentra gratis en la página, por cierto, en la página de YouTube del New Yorker, que se encuentra como Sing Me a Lullaby o Searching for My Long Lost Grandmother. En estos documentales, las directoras tratan de contarnos cómo es la relación con sus madres o con sus abuelas, y en esa relación, que podría ser un relato intimista, esa relación también tiene un contexto socioeconómico, cultural o político. Casualmente que sean de Taiwán o que se empiece a dar esto en el sudeste asiático tiene que ver con que esas relaciones, por ejemplo, la abuela perdida, que fue la abuela que regaló a la mamá, que ahora vive en Canadá, la directora vive en Canadá, ocurren en contextos de dictaduras, o para terminar entendiendo algunas de las decisiones que tomaron las madres a las que se entrevista y con las que se dialogan los documentales, pues hay que entender también el contexto en el que ellas vivían, por ejemplo, de matrimonios forzados, o como les decía, de una dictadura en el que al final prefieren regalar su hijo y que se lo lleve alguien a otro país. También me encontré recientemente, empezando la pandemia, la Embajada de Estados Unidos en Colombia proyectó una película que se llama Little White Lie, y hubo un conversatorio con la directora, y es una película sobre, sobre una mujer que crece siendo como, al reconocerse físicamente, o los demás la reconocían como negra, pero ella crece con unos padres blancos, pero no es ni adoptada ni nada. Entonces ahí detrás hay una mentira. O sea, ¿por qué es negra y crece en una familia blanca? Y ella nos empieza a contar su vida en diálogos con sus padres, nos empieza a contar qué significa ella al no tener una identidad, ¿no? Al no reconocerse, o no tener una identidad, no reconocerse en ningún lugar, y venirse a reconocer como afrodescendiente cuando ya estaba en la universidad y tenía compañeros afrodescendientes. Y ella, que nunca le habían hablado como afrodescendiente, empieza a participar en colectivos de afrodescendientes. Entonces, pero ella no le cuenta a nadie que creció siendo educada como una niña blanca. Entonces ahí empiezo a encontrar unos paralelos con los documentales similares que se estaban haciendo en Colombia. ¿Y cuáles son esos paralelos? Y es que casi siempre en esos documentales estamos hablando de búsquedas de identidades, o de mi identidad étnica, o mi identidad nacional, o de mi identidad de género, mi orientación sexual. Entonces hay unas búsquedas que se tratan de entender en los diálogos con los padres o con las familias. Yo planteaba en la propuesta de este trabajo periodístico que espero hacer pues ya en 2022, por plantear una hipótesis de por qué se están desarrollando o se han puesto de moda hacer este tipo de documentales en Colombia. Y mi idea es mirar la biografía de los directores y pensar, pues digamos que el tema del conflicto ya está, o para muchos está saturado, o hay otras temáticas, o la idea de llegar a temáticas más intimistas o personales, y pensar, los directores son de clase media, han sido educados en el exterior, o qué características tienen. Pero lo que nos empezamos a dar cuenta, lo que me doy cuenta es que igual los directores en Colombia de cine y de este tipo de cine sí tienen algunas características, pero no necesariamente tienen que ver con la movilidad social, porque el cine de por sí se ha hecho por unas determinadas, no sé si decirlo, élites de cierta forma. Y entonces, al empezar a ver las biografías de los directores de cine colombiano que están haciendo este tipo de películas, pues me encuentro que son, por ejemplo, hijos de extranjeros, al menos uno de sus padres es extranjero, o son hijos de directores de cine. Entonces ahí hay empieza a haber una particularidad o una coincidencia. En este caso, la primera película que aparece ahí es Home, porque yo creo que es mi favorita de esta serie de películas, y porque yo creo que fue una de las primeras que vi, la vi aquí en la Cátedra Cinemateca, creo, oí la referencia. La directora de Home, Josephine Landel, el apellido es un poquito enredado, porque el padre de Josephine es austriaco. Entonces, Josephine decidió hacer este documental sobre su madre. Yo creo que algunos lo han visto porque lo han proyectado, incluso ya sale en Caracol,
Y así como les decía que la taiwanesa estaba en la página de New Yorker, muchos de estos documentales están en Movies, o casi todos están en Movies, para alquilar o para pagar. Otros están en Retina Latina, y algunos, los más populares, como este Ojomo o Amazona, pues ya salen incluso en Caracol Televisión. En este caso, Josephine tiene la nacionalidad colombiana, pues porque es hija de una colombiana, que es la protagonista del documental, pero tiene doble nacionalidad y crece en el exterior, o sea, crece con sus papás viviendo fuera, y precisamente el documental trata de por qué, lo que trata de hacer ella en el diálogo es descubrir por qué su mamá nunca regresó nunca después de 40 años de haber sido el país, nunca regresó a Colombia. Pero esto no es la típica respuesta de por asilo político, por persecución, sino que la respuesta se va dándose en el documental, en el diálogo madre-hija. Y la señora tampoco tiene la respuesta. O sea, es ella misma, cuando le están haciendo las preguntas, ella se queda pensándolo, y uno puede al final sacar una conclusión y tratar de entenderlo. Y precisamente una de las razones por las que ella nunca volvió es que no quería que le preguntaran porque había tomado las decisiones que había tomado. Entonces, estas películas, las películas colombianas, igual que las extranjeras que les mencioné, que tienen esta característica de contarnos por qué tomaron decisiones que tomaron, de acuerdo a su identidad, esto cómo ha marcado su vida, su presente, las puedo clasificar en dos tipos de películas. En las películas en las que ya nos cuentan cuál es la vida de esa familia o de ese entorno en el presente, y entonces ya tenemos claro cuál es ese entorno, y se devuelven y nos empiezan a contar cómo llegaron a ese presente. Y hay otras como Home, en las que nos cuentan es cómo aún se siguen interrogando a partir del presente. ¿Quién soy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, las primeras en las que ya hay una respuesta, pero nos van a contar un relato de cómo llegamos acá, casi siempre hay una voz en off, ¿no? Y en este tipo de películas como en Home, ahí es un diálogo. Incluso a la directora nunca la vemos en el documental, sino que ella está siempre dialogando con su madre, y a la que vemos todo el tiempo es a su mamá. Amazona y The Smiling Lombana, esas son las otras dos súper populares. Amazona estuvo nominada a los premios Goya, y Amazona, volvemos, es Claire, la directora, es hija de una europea, creo que es británica, que llegó hace más de 40 años a Colombia, casada con un colombiano, se queda en Colombia, tiene hijos en Colombia. Entonces aquí tenemos el asunto de la doble nacionalidad y de la forma de ser madre. Aquí en esto la cuestión o los cuestionamientos que se hacen a su mamá no son necesariamente porque tomó las decisiones que tomó, como venirse a Colombia, porque digamos que eso más o menos se entiende, sino por qué tomó las decisiones que tomó como madre. Si en algún momento dejó a sus hijos solos, por qué lo hizo. Y incluso cuando empecé a hacer el trabajo periodístico, lo que el título inicial era la maternidad redefinida, porque lo encontraba, porque era muy recurrente. Amazona, igual que Home, e igual que otras películas que van a aparecer aquí más abajo, como Me or My Highway, se hicieron gracias a los recursos del Fondo de Cine del Ministerio de Cultura. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, en Colombia el cine lo hace cierta gente educada de unos orígenes particulares, hijos de extranjeros, por ejemplo, pero se requiere, o casi siempre para hacer ese tipo de documentales, se han hecho porque han sido elegidos para recibir los estímulos del Fondo de Cine. Entonces eso es una cosa muy importante para tener en cuenta. Y hay dos elementos de forma que les decía. Uno es o hacerlo en voz en off o que la película sea un diálogo. Pero hay otra característica también de varias de estas películas, y son los viajes. Entonces, Amazona es una de esas películas de viajes. El diálogo entre madre e hija se va dando en un viaje por el Putumayo, que fue como definido desde el inicio cuando se planteó la película. Vamos a viajar juntas por el río Putumayo y vamos a ir hablando de la vida y de lo que ha sucedido. Pero coincidencialmente, cuando se hizo la película, la directora estaba embarazada también. Entonces esto dio para que la discusión sobre la maternidad fuera mucho más profunda, ¿no? The Smiling Lombana la quise mencionar también porque
no es de estas de diálogo, hay una voz en off en toda la película que es cronológica y nos va contando cómo el abuelo Tito tomó las decisiones que tomó, pero hay un contexto que tiene que ver con mucho una película que se está exhibiendo actualmente en cartelera, que es El olvido que seremos, y es que la directora Daniela Abad es nieta tanto de Héctor Abad Gómez como de Tito Lombana. Entonces Héctor Abad Gómez es como el gran colombiano, el buen hombre que trabaja por la sociedad, y por el otro lado nos tiene un documental de su abuelo Tito, que es toda la colombianidad, todo lo otro que hay en la colombianidad. Y como mi propuesta inicial era pensar esto en como un trabajo periodístico, mi propuesta era también hacer una crónica, y una crónica a partir incluso en primera persona, contando cómo fue que me encontré yo con estas películas inicialmente. Y de Smiling Lombana me la encontré en la inauguración de un festival de cine de Cartagena, de hace 3 o 4 años. Y yo recuerdo que casi todas las personas con las que hablé, que vieron la película en la inauguración, salieron un poco molestas de la película. La película es bastante entretenida, a mí me gustó, la disfruté ver, pero casi todo el mundo tenía una razón por la que no le gustaba, y eso tiene que ver con por qué hacer estas películas autorreferenciales. Y recuerdo que el motivo más grande por el que la gente decía a mí no me gustó la película era porque decían, pero si vamos a contar la historia de mis abuelos, pues todos tenemos abuelos que han hecho cosas increíbles o han tenido vidas, sobre todo nuestros abuelos que salieron del campo, que les tocó toda esta época de movilidad social y de violencia tan cruel en Colombia. Entonces todos decían, pero ¿por qué va a ser una película y encima de eso terminar inaugurando el Festival de Cine de Cartagena, una película sobre su abuelo? Entonces decían, claro, porque es una Abad. Pero después empecé a oír otras razones diferentes, y yo decía, no, esa no es la razón, porque yo ya había visto Home, por ejemplo, y pensaba, no, hay formas en las que se puede contar incluso la historia de la abuela o la mamá o el papá que no han tenido vidas extraordinarias, y se puede contar y llegar a conclusiones muy profundas de por qué tomó las decisiones que tomó. Y aparte, Tito Lombana sí tuvo una vida extraordinaria, fue el diseñador de la escultura de los zapatos viejos en Cartagena, se casó con una millonaria italiana, se vino a Medellín y terminó relacionado con narcos, entonces sí tuvo una vida extraordinaria. O sea, no estamos hablando de cualquier abuelo como, sí, es que todos los abuelitos les pasan esas cosas, pues no. Pero una de las opiniones que oía en esa ocasión en Cartagena era el que me decía, no me gusta precisamente este formato de la voz en off, porque la voz en off nos termina diciendo, sacando las conclusiones, ¿no? Entonces la voz en off nos termina diciendo, es que esto es lo que pasa en Colombia, y como una moraleja, los colombianos deberíamos ser así o no ser así. Entonces esta no es de viaje y esta es una voz en off, entonces aquí varía un poco el formato con el que venían Amazona y Home. Dopamina, que me di cuenta que está actualmente en la cartelera de la Cinemateca. Dopamina es de una directora que se llama Natalia Imeri de Cali. Dopamina, la directora de Dopamina es la primera de estos que no tiene un antepasado reciente extranjero. Entonces hay una característica aquí de la directora que cambia, pero ella sí vive en el exterior. Y en esta Dopamina entran unos nuevos elementos que empiezan a ser muy característicos en estas películas. Y es que aquí sí viene, no es solo intimista, porque mi mamá, como en Small Talk taiwanesa, que es porque mi mamá lesbiana hizo esto, porque tengo el color de piel de tal forma, pero no me reconozco, sino que aquí el contexto político colombiano empieza a tener importancia. Sus papás tuvieron militancia política, y en los diálogos que ella empieza a tener con sus padres, que tiene con sus padres, entra es qué implicó la militancia política de sus padres en la crianza de ella y de sus hermanos. Y en esta me mezclan todas las características de estos documentales. Orientación sexual es contar qué implicó para mí salir del closet con mis papás, y lo dialogan. Y también están mirando en el presente, no es contar solo lo que ha pasado, sino es la mirada del presente también, y tratar de entender el presente, porque el papá tiene Parkinson. Entonces, listo. Entonces, y My Way or the Highway, nunca me he aprendido bien el nombre, My Way or the Highway es otra de viajes. Es la hija, aquí sí, hija de un italiano, se va con su padre italiano, doble nacionalidad también recursos del Fondo de Cine, del Ministerio de Cultura, y ella se va a viajar con su papá.
su madre ya ha muerto y se va a viajar con sus papás por Sudamérica en lo mismo, tratando de entender o de recibir respuestas. Tal vez no hay preguntas específicas, pero ella quiere tratar de entender muchas de las decisiones que tomó el papá y que la afectaron a ella y a su familia. Entonces aquí el formato de viaje también vuelve, y también otras regularidades. Es una persona con doble nacionalidad. Y yo recalco esto de tener doble nacionalidad o de ser hijos de extranjeros. ¿Por qué? Porque Colombia, hasta ahora que tenemos la alta inmigración venezolana, Colombia ha sido un país muy cerrado a los inmigrantes. Entonces nosotros, a diferencia de los demás países suramericanos, no tenemos una alta inmigración. Entonces es muy curioso que precisamente sea tan común en los directores de cine, y sobre todo en este tipo de cine, que sean hijos de extranjeros también, ¿no? Que tenga la doble nacionalidad, que al menos uno de sus padres sea extranjero. Entonces es también hablan también de que tienen unos padres muy particulares, en una época en que no había inmigración en Colombia, un italiano, una británica que terminaba en Colombia. Rápidamente les voy a mostrar los otros después de Norma. Hay otra que se llama Los secretos de Inés, creo, que es muy similar, que también la idea es tratar de que los padres nos expliquen o tratar de entender cosas ya mucho más sencillas y mucho más íntimas. Porque mi mamá dejó de hablar un día. Y en el documental ya la mamá murió, pero es tratar de entender por qué. Las razones del lobo, que es de 2019, y que las razones del lobo también tiene un componente del contexto político. Marta Incapié es hija de una socióloga reconocida en Colombia y de un político conservador. Y hay otras más, El cielo después de llover, de Mercedes Gaviria, que es la hija de Víctor Gaviria. Yo Lucas, que es del hijo de Camila Lobo Guerrero, ¿no? Yo Lucas aquí nos cuenta menos su relación con su madre o con su familia, pero su mamá, de todas maneras, a partir del relato personal que él nos tiene que contar, de todas maneras, Camila Lobo Guerrero, que pues por muchos años fue o aún tiene que ser el referente femenino en cuanto a dirección de cine nacional, ella viene a ser protagonista como madre del relato íntimo que él nos está contando, o autorreferencial o autobiográfico. Y incluí aquí una última foto en la que me salgo de lo que planteaba, que es el cine autorreferencial, y es la directora contando su propia historia familiar, porque es una historia familiar y de relación de madre e hija. Entonces, en el fondo, la historia es muy similar a todas las otras, pero no la dirige ninguna de las dos, sino que la directora es danesa. Entonces la quise incluir de todas maneras. Se llama Una familia colombiana porque ¿qué elementos tiene? Es tratar a partir de los diálogos y lo que vamos viendo en el día a día de esta relación de madre e hija, tratar de entenderlas, ¿no? Y segundo, el contexto sociopolítico colombiano. La mamá es una militante de izquierda que ha sido perseguida, amenazada, que tiene escoltas, y su hija está exiliada. Entonces aquí hay un debate, y ahí quiero cerrar dejando esa pregunta abierta. Precisamente cuando nos encontramos con una relación familiar diferente a las anteriores, en que ninguna es de origen extranjero, la mamá es de origen rural, es militante, tiene una fuerte militancia política. En este caso, ellas no son las que están contando la historia en primera persona. Es la única de los ejemplos que le traje que no se está contando la historia en primera persona, sino que la está contando un externo y la está contando una extranjera. Entonces es como dejar abierta esa pregunta y pensar qué necesitamos nosotros para empezar a contar esas historias y qué tan necesarias son esas historias, ¿no? Y de nuevo la pregunta, que es ¿por qué las estamos contando? ¿Por qué las estamos contando hoy y antes no nos contábamos esas historias tan personales? Otra cosa es que casi siempre son las óperas primas. Casi siempre, si ya han hecho algún cortometraje, casi todos estos directores, y esto, digamos, pues que se entiende porque es más fácilmente que tu primera película sea sobre ti mismo. Eso también tiene algún tipo de facilidad. Incluso y yo les decía que era la idea era hacer un trabajo periodístico, pero también cuando en medio se ha hablado de estas películas, leía referencias de Carolina Sanín, Juan David Correa, hablaban del cine de filiación y de la necesidad del cine de filiación, del cine de los espejos. Entonces él empieza a buscar un nombre y a tratar de pensar por qué es necesario. Listo. Gracias, Luisa.
Luis ahorita nos deja porque tiene un compromiso de última hora, pero pues tomamos nota de muchas de las cosas que Luisa nos comparte ahorita para desarrollar el conversatorio. Quiero darle la palabra a los colegas del colectivo Tercer Cine para que presenten su ponencia. Invitar a Gabriela Ducuara, que es compañera de Lady, para presentar la última ponencia. Entonces los escuchamos, chicos. Listo. Gracias. Bueno, como a mí me enseñaron en la casa, el que llega saluda, ¿no? Y es que es muy bonito saludar y ser saludado. Buenos días. Gracias. Buenos días para todas las personas, estudiantes, asalariados, desempleados, académicos y amantes del séptimo arte que nos escuchan. Nosotros somos Tercer Cine, una plataforma creativa, un podcast, un círculo de creación audiovisual, una agencia creadora de memes y sobre todo un parchadero que intenta reconocer el papel del cine colombiano como un vehículo discursivo que representa y crea imaginarios, estructuras y evidentemente experiencias que históricamente se han desarrollado en nuestro país. Comprendemos al cine como una tecnología política que organiza recursos narrativos, estéticos y audiovisuales y, claro, es capaz de crear sentido. Agradecemos a la Cinemateca Distrital y a este encuentro por la oportunidad de presentar algunas reflexiones sobre el cine colombiano y en particular de una de las directoras favoritas de este colectivo, Laura Mora. Precisamente hoy analizaremos las tensiones entre lo político y lo público, entendido como las nociones de Estado, el espacio público, los medios y la historia, y lo personal o lo privado, entendido como la proyección, entendido como la creación, entendido como el cuerpo, la intimidad, la memoria o el dolor. Estas tensiones se presentan en la creación, en la proyección y al interior de la película Matar a Jesús. Estos tres niveles son los que vamos a analizar dentro de toda la ponencia. Observamos cómo la directora utiliza el cine como una herramienta de comunicación con la que da cuenta de sus experiencias personales, convirtiendo las imágenes en un elemento político, cargado de elementos biográficos, que a su vez realzan las potencialidades sanadoras y catárticas del mismo cine. Todo esto surge luego de sentir a profundidad la película y escuchar las palabras de la misma Laura y darnos cuenta de que las relaciones entre la autora y lo que vimos en la pantalla grande eran mucho más complejas y requerían reflexiones específicas. Ahora, hablando de Matar a Jesús, es una película estrenada en el 2018 y es un largometraje realizado en Medellín durante 2016, protagonizado por Natasha Jaramillo, quien hace de Paula, y Giovanni Rodríguez, quien interpreta a Jesús. Narra la historia de Paula, que es esta pelada de 22 años, que es testigo del asesinato de su padre, quien es un profesor universitario. Tiempo después se encuentra por accidente en una discoteca con el sicario llamado Jesús. Indignada por la ineficiencia policial y la impunidad de la muerte de su padre, empieza a tejer esta relación entre el duelo y la venganza en medio de ese encuentro con el otro, que también a su vez es víctima. Esta película no está en el aire, sino que responde también a un contexto. Entonces, ahora, ¿cuál es ese contexto social en el que se desarrolla la película, amigo Jorgito? Gracias, amigo Hurtado. Matar a Jesús nos muestra una Colombia temporal. No hay signos reconocibles dentro de la película que nos muestren un punto histórico exacto, pero a través de su contexto podemos ubicarla en medio de los surreales años 90, momento en que la bonanza cocalera tiene su declive, viéndose afectados los sitios periféricos de las grandes ciudades que en años anteriores habían sido la cantera de sicarios de los diferentes carteles. En este punto, los sicarios curtidos por la guerra se ponen al servicio de la persecución política dirigida casi como una política de Estado, creando así ejércitos privados de paramilitares con intereses económicos particulares. A esto se suma la nula confianza hacia un nuevo ejercicio de paz, dado el fracaso de las anteriores negociaciones. Las guerrillas que se desarman son condenadas a la persecución constante, teniendo como ejemplo más claro lo ocurrido con la Unión Patriótica, partido que nace fruto de un proceso de paz y que es vilmente masacrado. En ese contexto social se desarrolla esta historia, un momento histórico difícil de identificar por tener tanta semejanza con contextos más recientes, pero se puede apreciar más cuando analizamos su contexto fílmico y sonoro. Por más que existan planos abiertos y escenas de la ciudad, no implica que dentro de la historia se desarrolle un guión en torno al espacio público. Es decir, la cámara no nos obliga a ver más de un plano general del espacio público, sino que se dirige a habitaciones, momentos tensos y primeros planos de los gestos donde se intensifica la introspección de cada personaje para reconocer el hábitat y sus diferencias sociales.
Los espacios que más se resaltan son los privados, los hogares, al representar situaciones en las que el caos se repele. Los hogares muestran un tipo de tranquilidad obligada por el caos de la ciudad, pero es una tranquilidad expectante a las inquietudes que ingresan por las puertas y demuestran que la barrera entre lo público y lo privado se desdibuja con facilidad. Escenas como la destrucción del cuarto de Jesús a manos de Paula, ella apuntando con un arma a Jesús en la casa de su madre y el luto constante que representa el hogar de Paula por la muerte de su padre y su relación familiar, son ejemplos claves de estas rupturas entre los espacios íntimos y los dilemas públicos, que están marcados todos bajo acciones y contextos de violencia particulares. Si los hogares son estos espacios íntimos, las puertas son la barrera entre lo privado y lo público. Los límites se hacen invisibles en la violencia que teje las fronteras de lo público y lo privado, incluso cuando escuchamos con detenimiento a la ciudad y al hogar. La ciudad es ruidosa y agitada, nos permite sentir que incluso entre la violencia no hay un espacio temporal para la paz personal o colectiva. El hogar es un intento por encontrar el silencio. Aún así, el silencio está lleno de un ruidoso dolor causado por las diferentes violencias. Estas violencias no son homogéneas ni productos de una misma población. Por el contrario, son tan diversas y complejas como los dilemas de los personajes. Por un lado, encontramos la violencia que arrebata la vida del padre de Paula. Ella parece encontrar en su hogar un espacio de duelo individual que es interrumpido por las relaciones y lamentaciones familiares que claman justicia ante un crimen que parece quedar impune. Por otro lado, encontramos la violencia que ha constituido la vida de Jesús. Esta tiene un carácter estructural y se manifiesta en la rabia hacia el mundo, en las relaciones turbias que ni siquiera se pueden ocultar a la vista de su madre, en su hogar, y debe huir a un espacio distinto, a un cuarto para su soledad, para buscar la tranquilidad propia y familiar. El ambiente sonoro es un factor crucial en la construcción del espacio fílmico, más allá de la obviedad que representa el acento como una característica regional. A fuego de salsa se bailan las tristezas en una discoteca y en lo alto de un barrio bajo se perrea de cerca con un enemigo. La venganza es un plato que se sirve caliente. Nos habla de melancolías entre ritmos alegres. El sonido compuesto en esta película es una tensión constante que nos sitúa en los dilemas de cada personaje, entre la vida y la muerte, entre matar y ser asesinado, entre la rabia y el perdón, entre el ruido y el silencio. Además, el audio nos dice que la ciudad es caótica, envuelta en algarabía y todo tipo de violencias. La vida se mueve rápido, con pausas en algunos espacios. Las tensiones no solo se ubican en las tensiones presentes en la película, sino que se evidencian en la forma en el espectro de la realidad de Laura Mora y su proceso de creación. Sobre esto nos va a hablar más a fondo el compañero Felipe Quintero. Gracias, compañero Jorge. Ahora, centrándonos en el lenguaje, pasemos a un lenguaje no solo cinematográfico en términos audiovisuales, sino centrémonos en la parte textual. Entonces, para ello, les traigo una cita que dice: la escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco y negro, en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. Este es un texto de 1968, pues es realizado por el querido Barthes. Y el mismo texto, bueno, se llama La muerte del autor. El mismo texto termina diciendo: sabemos que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Una transición de importancia para llevar este dilema de lo íntimo a lo público puede situarse en la muerte del autor. La caída del sujeto referencial, es decir, la persona que escribe este texto, podría dar avistamientos a mejores preguntas sobre esa dicotomía planteada en la obra Matar a Jesús. Es verdadero que esta autobiografía ficcional se desentiende del autor y desvía los sucesos y acontecimientos por los cuales nació la ficción. Es entonces la realidad una textualidad agregada, posteriormente a la obra en sí misma. No obstante, es claro que es imposible en esta obra hacer una desaparición absoluta de la autora. Más bien existe un alejamiento, puesto que Mora, en el ámbito de lo público, es decir, más allá de la obra, ha presentado también el acontecimiento, la vivencia de las cuales se han creado diferentes textos, tanto como el de su escritura, como el del lector ávido de entendimiento que pretende, sin ambiciones categorizantes, develar una relación entre la historia vivida y la historia contada.
Entonces, de lo que puede hablarse es de una multiplicidad del sujeto narrativo. Bueno, recordemos el sujeto narrativo, la persona que escribe, en dos personajes contrapuestos por un entorno violento. Aunque la autora, por lo que se textualiza de su persona como víctima, en esta ficción se ve reflejada en su propio victimario. Esta situación lleva a que en esta obra Laura Mora no pueda categorizarse dentro del cine de mujeres, sino que complejiza el hecho para poner a la mujer como su personaje principal, como un sujeto universal, un sujeto público, pero no como autora. Es entonces cuando la dicotomía se hace evidente. La película pasa a ser, desde su título, un deseo por matar un personaje, a Jesús, que encarna sentimientos y pasiones no deseadas en sí misma. Entonces, la autora crea un otro, con la O mayúscula, que es ella misma. La autora pretende borrarse a sí misma, humanizando a quien fue su victimario antaño. Ese deseo por matar un yo específico solo puede determinar el verdadero propósito de una textualidad como esta. La persona que ha escrito, el sujeto referencial, quiere matarse para reconciliarse con su pasado y lograr una catarsis. Entonces podemos hablar ahora sí de la muerte de la autora, su deseo por matarse, pero su imposible desaparición, puesto que existe en ella un dolor que permea su historia como persona y un texto cinematográfico que busca hacer desaparecer la rabia detrás de un acontecimiento trascendental. Por ello, y acá les tiro un spoiler, la muerte no acontece y sí un acto de perdón. Este acto de perdón del que nos hablaba Felipe es un acto de perdón con Jesús y con ella misma. Tanto autora como personaje reconoce que el culpable de ese dolor incurable y la memoria enardecida no es Jesús, sino la injusticia y el conflicto eterno del país que no permite exclamar diferencias de pensamiento sin que cueste la vida. También se nos muestra en la película que la violencia tiene rostros borrosos y la impunidad es parte de la desgracia que vivimos todos y todas. Una muestra clara de la tensión entre la autora y su muerte simbólica es que empieza a encontrarse frecuentemente con un joven en sus sueños, un chico de 20 años. En medio de conversaciones en un mirador, se le presenta como Jesús y afirma haber sido quien mató a su padre. Es a partir de estos encuentros oníricos que empieza la escritura de un diario llamado Conversaciones con Jesús, que corresponden a una esquematización temprana de la historia del film. Según la directora, son estas conversaciones se llevan durante bastantes años y son las que permiten realizar la película. Ella dice que al ver la densidad de estos diálogos nocturnos consigo misma, intenta llevar esta historia a la gran pantalla, no sin antes haber desistido varias veces a causa del dolor y el conflicto que genera la exposición de esta historia personal. Sí, y es que justamente en la entrevista con la Comisión de la Verdad, Nombrar lo Innombrable, conversaciones sobre arte y verdad, que por si no se la han visto, se las recomendamos, con Laura Mora, está en YouTube, pues justamente Laura nos cuenta que podemos encontrar una de esas primeras tensiones entre lo personal y lo público. Y yo creo que es particularmente interesante porque nos menciona que uno de los motivos por los que aplaza la realización de este filme fue lo tortuoso de enfrentarse a preguntas que no se quieren responder a la hora de contar una historia. También nos habla sobre la sensación conflictiva que nace al usar su dolor como una materia de creación y ante todo las posibilidades evidentes de una revictimización en esta creación. Nos cuenta haber matado a Jesús en sus sueños en repetidas ocasiones y esto lo interpretamos con una simbología en la que ella alude al hecho de no estar preparada para perdonar, como tampoco para exponer su historia y lo que ella implica. La decisión de perdonar a Jesús y no matarlo, como sucede en la película, parte de una profunda convicción ética. En el entendimiento de las estructuras de la violencia, de la ambivalencia de ser víctima y también ser victimario, pero sobre todo las implicaciones morales de vivir en un país sumido en un ciclo bélico de la venganza y de la repetición constante. De esta manera se reconoce al cine como un aparato discursivo que puede reproducir o no dinámicas que llevaron a la muerte de su padre. Y asimismo se comprende al cine como un instrumento para el perdón y también para la catarsis, pero no es cualquier tipo de perdón. Este perdón nos gusta entenderlo como un perdón situado desde la mujer en la violencia, el conflicto armado. Es decir, es un dolor que parte del ámbito privado, pero que se extrapola en lo público.
Bueno, nosotros consideramos que esta película trasciende un ámbito público, dadas las fuertes implicaciones políticas que plantea en torno a las tensiones entre víctima y victimario, lo cual hace que instituciones como la Comisión de la Verdad hagan de esta y otras obras una bandera e insignia para difundir estrategias de perdón y de reconciliación, ya que precisamente son miles de mujeres en Colombia que han sufrido la pérdida de su padre u otro familiar cercano a causa de la violencia. Matar a Jesús está situada en una Medellín temporal. Nos cuenta la historia en la que la protagonista simplemente puede ser cualquier mujer. Si bien la película parte de una experiencia personal de la directora, no podemos pensar estos hechos aislados de la realidad política del país, sino un enfoque de género donde la mitad de las víctimas del conflicto armado son y han sido mujeres. El país atraviesa la coyuntura del posacuerdo, donde surgen estas instituciones, como la Comisión de la Verdad, que llevan a cabo procesos de reparación colectiva con miras a la no repetición. Desde esta nueva institucionalidad se crea un discurso de reconciliación en el que mujeres, como Laura, se ven de nuevo expuestas a las tensiones que nos plantea la película sobre el perdón, los encuentros con el victimario y, sobre todo, aceptar una verdad que siempre será dolorosa. Es a partir de este contexto político en el que transcurre la realización y podemos entender el paso de lo personal a lo universal en la creación, de la representación de un momento biográfico que al final no es totalizante, pero que sí se enmarca dentro del conjunto de experiencias que trastocan e interpelan a miles de ciudadanas. Lo privado puede estar en lo público y viceversa. Es una relación substancial. Las fronteras parecen moverse en un constante diálogo en cuanto a sus sentidos, necesidades, intenciones e incluso frente a lo que inconscientemente se ignora de este proceso. Lo que observamos en este caso es una relación muy fuerte entre lo personal y lo político en el proceso de creación. En la cultura popular se dice que la mejor forma de dejar un sueño recurrente es respondiéndole en la realidad. En este caso, cuando uno hace cine, esta es la única forma de hacerlo, la única forma de sublimar el dolor. Ya a manera de conclusión, podemos decir que Laura Mora abrió el espectro de emociones y pensamientos de quienes han desglosado sus reflexiones en este texto. Qué lindo verso, ¿no? A pesar de la heterogeneidad de los miembros de Tercer Cine y de sus diversos acercamientos a los dilemas aquí expuestos, debemos reconocer que Matar a Jesús nos obliga a pensar las complejidades del hacer cine, usando premisas personales, y que no es un conflicto que se solventa fácilmente. Por el contrario, nos muestra que la interacción entre lo íntimo y lo privado con lo público y político siempre están encontrándose a lo largo del camino de la creación y proyección audiovisual. El objetivo con este texto nunca fue medir qué tanto de público está en lo privado o viceversa, sino enunciar las interacciones que se evidencian al observar la obra de Laura Mora, su creación y proyección. Sabemos que la película nos habla de la tensión que hay al tratar de ahogar el duelo íntimo en la venganza pública. En últimas, nos expone al reconocimiento de las condiciones sociales, económicas y políticas en las que nos hemos visto arrojados, donde nos desarrollamos y morimos o nos matan. El mensaje de muerte, renacimiento y perdón a través del reconocimiento que enuncia Laura Mora en su obra tiene un profundo eco en nuestras reflexiones y vidas. Nos empuja a repensar el papel del séptimo arte en la construcción de la paz en este país eternamente conflictuado y violentado. No creemos que el cine tenga un único objetivo y por eso es que puede obligarnos al perdón personal y público. Puede hacernos reconocer las violencias o enviar mensajes explícitamente políticos sobre el qué hacer social. Aún así, como es imposible pensar en este texto el divorcio entero entre lo público y lo privado, para nosotros es imposible pensar hacer cine sobre el conflicto sin la responsabilidad social que lo merita y sin ser atravesados por una multiplicidad que nos construye y nos permite construir. Muchas gracias. Gracias a todos los chicos y chicas del colectivo Tercer Cine. Entonces quiero darle la palabra a Lady González Donzoque y Gabriela Ducuara, ambas realizadoras audiovisuales de la Universidad Uniagustiniana. Entonces, pues nada, quiero darles la palabra para que comiencen. Voy a compartir aquí su presentación. Dale.
Hola, gracias por venir. Bueno, nuestra monografía se llama Los dispositivos narrativos del documental autorreferencial de Juan Soto Taborda, escrita por Lady González, Gabriela Docuara y Valentina Cardona. La presente investigación se presenta dentro del programa de cine y televisión de la Uni Agustiniana, bajo la tutoría del profesor Oscar Pinilla. Bueno, dentro de nuestra introducción nos dimos cuenta que el cine documental ha pasado por varias narrativas. Dentro de esta se ha visto el documental autorreferencial, en el cual el realizador también se convierte en personaje y este puede explorar una serie de recursos visuales, sonoros, entre otros. Y en esta investigación se busca analizar el concepto de los dispositivos narrativos, tales como puesta en escena, voiceover, material de archivo, texto y montaje, y la forma en que ésta puede influir en una narrativa. Y de esto tomamos la muestra de películas del cineasta colombiano Juan Soto Taborda, como lo son Nieve del 2012, Estudio de Reflejos del 2014 y Parábola del Retorno del 2016. Y para poder reflexionar sobre el uso de estos dispositivos en una obra en desarrollo. Dentro de nuestros marcos de referencia, hallamos que gracias a la evolución tecnológica, como la llegada de grabadoras negras y cámaras más pequeñas, se desarrolló el cinema verité y el cinema directo, y en esto los realizadores incluyeron y se relacionaron más con la cotidianidad del personaje. Paralelo a esto se desarrolló el film ensayo. Este no narra una narrativa concisa, pero sí busca hacer una reflexión por medio de un discurso subjetivo, y con esto llegaron las películas caseras, los diarios de viaje, que hicieron posible la inclusión del yo en una narrativa en primera persona y donde el director se convierte en el personaje. Bueno, otro punto que analizamos fue la propuesta que hizo Bill Nichols desde su libro La representación de la realidad. Bueno, son varios modos de representación, pero nosotros nos fijamos en dos en específico, que fueron el participativo y el performativo. Elegimos estos dos porque en ambos modos encontramos esos rasgos audiovisuales que en un futuro enmarcarían lo que es una autorreferencialidad en el documental contemporáneo. A nivel latinoamericano, la violencia política, social y económica son algunos de los temas que se han tratado en una gran mayoría de las obras que se han realizado. Al profundizar en esos temas, los realizadores lo que hacen es reconstruir recuerdos o buscan respuestas sobre su conexión personal o familiar dentro de un contexto social más grande. Y todo esto cala siempre en la memoria familiar y colectiva. Con esto podemos encontrar que desde sus inicios el documental autorreferencial se caracterizó por ser un catalizador para los directores que al mismo tiempo se vuelven personajes, y ellos buscaban retratar toda esta catarsis, toda esta memoria interior de una forma no canónica en una obra audiovisual. Para desarrollar toda esta investigación utilizamos una metodología en la que se revisó, se recolectó y se analizó información consignada en artículos, libros y filmografía que se basa desde conceptos fundamentales del documental hasta temas más puntuales para llegar al autorreferencial. Las características encontradas se aplicaron metodológicamente dentro de un estudio de caso. Bueno, en la primera fase de nuestra investigación se realiza una consulta bibliográfica para poder delimitar la evolución del documental. Aproximadamente tomamos desde los años 30 hasta los años 2000. Y posteriormente, de la lectura de los modos de representación, se realizaron 3 películas de los años 60 con el objetivo de reconocer las características aplicadas de los modos documentales que son participativo y performativo. También durante este proceso se recopiló la información dentro de una matriz, que es la que estamos viendo. En esta seleccionamos el autor, título y separamos características y pues, dispositivos que fuimos encontrando. Luego, para poder comprender la subjetividad en el documental autorreferencial, se estudió una serie de documentales autorreferenciales y textos a nivel colombiano y latinoamericano, y de esta manera se lograron identificar una serie de recursos en común, los cuales denominamos como dispositivos narrativos, y a través de esta búsqueda bibliográfica se logró dar un concepto más preciso de estos dispositivos. Primero los se manejaron a un nivel cinematográfico general y luego ya enfocado puntualmente en el autorreferencial, y de esta manera poder analizar su función en la narrativa de las películas de Juan Soto.
cierto. Bueno, ya enfocados en las películas de Juan Soto, las 3 que mencionamos, las analizamos bajo el paradigma del análisis ilustrativo propuesto por Lauro Zavala. Así, pues, analizamos sus dimensiones estéticas y semióticas. En esta fase aplicamos los conceptos que ya investigamos para analizar el uso y la forma en que se relacionan los dispositivos con una construcción narrativa en las 3 películas. Cada película la visualizamos en varias ocasiones y realizamos un decoupage de cada una para comprender su estructura. El decoupage es este que estamos viendo, para comprender la estructura y la forma en que se usó cada dispositivo en cada secuencia. Luego de esto, pasamos a los resultados. El primero que encontramos fue que al llevar el concepto de dispositivo hacia la imagen en movimiento, este funciona como recurso, herramienta o técnica creativa para construir un imaginario o una narración visual. Estos pueden ser aplicados desde el momento de la realización hasta el montaje, o sea, siempre están presentes, incluso desde el desarrollo, desde una preproducción, siempre se van construyendo. No afirmamos, de todas formas, no afirmamos que esto sea exclusivo del género autorreferencial, o sea, los dispositivos pueden ser usados dentro de un lenguaje cinematográfico universal, porque son recursos narrativos, o sea, están abiertos para todo el mundo. Dentro de los dispositivos recurrentes que encontramos están la puesta en escena. La puesta en escena se establece desde el momento en que se involucra una cámara en un lugar, y esta cámara no tiene la intención de ser invisible en estos tipos de documentales. Y dentro de la puesta en escena encontramos 2 tipos. La puesta en escena directa es la primera. En esta se registra con veracidad a los personajes dentro de su cotidianidad, y el director personaje puede marcar el hilo conductor de una conversación que plantean ante sus personajes. Este tipo de conversaciones o este tipo de desarrollos pueden ser cosas que el director ya conoce de antemano, pero pues las usa intencionalmente dentro del documental para construir su historia. Y sobre todo para calar en las emociones de los personajes, haciéndolos enfrentar el pasado y a su propia memoria. El segundo tipo de puesta en escena que encontramos fue la puesta en escena construida, y esta se entiende como un acto que puede estar preestablecido en un guión, lo cual también interrumpe con el flujo de la cotidianidad y altera la narrativa documental con escenas o situaciones no reales, como es el caso de los performances. Nuestro siguiente dispositivo es el material de archivo. Este puede ser de tipo fotográfico, sonoro, visual, y este se basa en el que desde su realización no tiene una intención directa de estar en una obra. Este es uno de los dispositivos que más veracidad tiene por su naturalidad y carga emocional que contiene, que conlleva a una memoria personal. Para llegar a este recurso pasa por un proceso de investigación, reinstauración y organización del material, y a través de este uso se pueden mostrar diferentes contextos, ya sea familiar o político, que se convierten en memorias que salen a la luz. Este hace una intervención y se pone en paralelo frente a la situación actual del director personaje, y allí se puede generar una nueva obra que está dotada de inteligencia emocional. Nuestro siguiente dispositivo es VoiceOver, y desde sus inicios esta se le ha conocido como una voz de Dios, que desde el documental tradicional se maneja como una voz autoritaria y omnisciente, pero fue evolucionando gracias a la experimentación de diferentes narrativas, logrando a una voz en primera persona. En este caso se desacosmatiza esta voz, es decir, ya adquiere un tiempo en un espacio y tiempo definido con una carga subjetiva. Esta voz de director-personaje puede atrapar al espectador debido a la carga de memoria y emociones que tiene, la cual el director la reflexiona desde el proceso de la realización hasta llegar al montaje, y esto también puede servir de hilo conductor para la historia. El siguiente dispositivo, bueno, con este se puede estructurar la obra en diversos capítulos a través del montaje. Se pueden usar textos o títulos, ya sea fondo negro o en imagen, separando los momentos claves de la historia. De este también se derivan los intertítulos. Este tiene la función de convertirse en la voz muda del personaje. Con este puede cumplir como una línea narrativa en donde puede expresar sus sentimientos, ofreciendo un dinamismo también en la historia, y no los denominamos como subtítulos, ya que estos son una transcripción literal de lo que puede estar sucediendo plano a plano o escena a escena. Y bueno,
Dentro del montaje, este es uno de los procesos que más se destaca en este género, ya que es aquí donde pueden converger todos los dispositivos y acá el director toma una mano poética en donde él decide la forma en que quiere experimentar. Y este conjunto puede convertirse en un collage en el que se unen estos dispositivos, los cuales generan una connotación sensorial y narrativa en la historia. Listo, luego de identificar todos estos dispositivos, pasamos a identificarlos en las películas de Juan Soto. En Nieve, la primera que analizamos, observamos el uso del texto con el fondo negro, con el cual separa momentos por medio de fechas en forma de diario. Esa es la primera forma de usar el texto. También lo usa como intertítulos al hablar, bueno, al representar su voz dentro de la historia. A través de estos, también lo que hace durante toda la película es mostrar el problema que tiene en su hogar con su casero y también hablar de la expectativa que tiene por ver la nieve por primera vez. La segunda película que analizamos fue Estudio de Reflejos. En este caso también vimos el uso del texto sobre todo sobre fondo blanco, de hecho, y acá lo usa para dividir los capítulos de la historia, que son 4. También el uso de material de archivo es importante en Estudio de Reflejos porque traza una temporalidad y un paralelo desde su memoria de su infancia hasta su actualidad. Y es una memoria familiar que se va construyendo durante toda la película. Y finalmente, en Parábola del Retorno, esta comienza con una carta abierta de parte del personaje Wilson Mario, haciendo una invitación para que lean su historia, y los dispositivos prevalentes son la puesta en escena construida, ya que Juan logra personificar a este familiar que está exiliado y que quiere realizar un viaje de regreso a su hogar, y transmite los pensamientos de Wilson a través de intertítulo. También maneja material de archivo en video, sonoro y periódico para dar un contexto familiar y político de Colombia de los años 90. Dentro de nuestras conclusiones, tenemos que no hay un uso fijo o un manual para usar estos dispositivos narrativos, ya que es la misma historia que escoge estos recursos que ayudarán tras un proceso de montaje. Pero aún así, pues es posible definir pues una serie de conceptos ya mencionados, los cuales estos dispositivos convergen para ser moldeables en un tipo de collage. Y al ser documentales que se resaltan por el acercamiento a la intimidad del director-personaje, cada dispositivo se puede resignificar de acuerdo a la temática y punto de vista narrativo. En este documental, el realizador decide exponerse a sí mismo para entablar un diálogo con el espectador, y la película también se puede construir a través de sus ojos. Y ya para finalizar, eso fue como en términos generales, pero ya puntualizando en Juan Soto de nuevo, identificamos que cada una narra siempre un viaje, ya sea en un espacio real o en un sentido de introspección para el realizador. El director actualmente no vive en Colombia, pero siempre está muy presente la proximidad con su familia y un lazo muy fuerte a través de la memoria. Juan Soto comparte con el espectador su perspectiva del mundo para entablar un diálogo íntimo con él y que el espectador pueda ser testigo de sus pensamientos y pues de su propia vida. Esta investigación también sirvió de guía para comprender y aplicar dichos dispositivos en el cortometraje llamado Mezzanine, realizado en el 2019, y cada uno de ellos lo usamos para construir la narrativa del documental, que también era en primera persona. Y queremos finalizar citando lo que Truffaut escribió para la revista Arts en 1957. Dice, la película del mañana la intuyo más personal, incluso que una novela autobiográfica, como una confesión o como un diario íntimo. Los jóvenes cineastas se expresarán en primera persona y nos contarán cuánto les ha pasado. Podría ser la historia de su primer amor o del más reciente, su toma de postura política, una crónica de viaje, una enfermedad, un servicio militar, su boda, las pasadas vacaciones, y esto gustará porque será algo verdadero y nuevo. La película del mañana será un acto de amor. Muchas gracias. Muchas gracias a Lady, a Gabriela y a todos los chicos del colectivo de Tercine y por supuesto a Luisa. Yo quisiera invitar, tengo acá como varias anotaciones y varias conclusiones uniendo las 3 ponencias, que también nos van a conectar mucho con la charla de ahorita. Pero no sé si quisiera invitar al público si quieren hacer comentarios o preguntas a los colegas.
¿sí? Si quieren, si van calentando, yo quisiera abrir una pregunta abierta, digamos, desde Luisa ya se habían un poco empezado a identificar como muchos de estos dispositivos narrativos, la puesta en escena, la crónica, el uso del montaje, la voz en off, ya incluso también en la primera ponencia, que por eso las organizamos también así, empezó a identificar esta preponderancia en uno u otro documental, la figura de la primera persona. Yo quisiera, digamos, alborotar la polvareda a propósito de lo que ustedes dicen. Ustedes dicen también, digamos, mencionan mucho ahí el tema del avance tecnológico. ¿Creen, pero es una pregunta para la mesa, ¿creen que es exclusivamente a partir del avance tecnológico o también hay otros factores que inciden un poco en la emergencia y en la, ¿cierto? En esa, no sé, efervescencia, emergencia de dispositivos narrativos basados en la primera persona que giran por la crónica de viaje, el diario, la correspondencia, ¿cierto? Que está mencionado el tema de la carta, Lisa también mencionó el tema de la carta. Eso un poco también como que también viene de la literatura o de las ciencias sociales. ¿Cómo ven ustedes esa parte? ¿Quién quiera responder? Yo. No es netamente el avance tecnológico. Digamos nosotros, bueno, a nivel general, nos basamos también desde el cine ojo, digamos que, y también las vanguardias, como que todo era un poco más observacional, y por eso también mencionamos esta cuestión del cine directo y cinema verité, porque empezaron a tener una relación con el otro, y eso fue como un primer paso, y que fue algo similar que pasó también en Colombia con series como Rostros y Rastros, que se empezaron a tener como relación, no solo algo general, observacional, sino ya más del otro. Y ya después de eso se pasó a la barrera, que claro, obviamente el tener la posibilidad de tener una cámara más asequible, pues facilitó mucho el poder narrar mi realidad. Entonces yo creo que no fue solamente por eso, también todo es una evolución hasta que se llegó a este tipo de documental. Bueno, para complementar eso también, sí, el avance tecnológico no es como solamente por eso, pero es muy curioso que el avance tecnológico se refiere precisamente a que los dispositivos los dispositivos técnicos se hicieron mucho más pequeños. Entonces las cámaras empezaron a ser mucho más portátiles, y pues el salto al digital también posibilitó que tuvieran mucho más como material, como soporte para poder grabar mucho más tiempo, más horas, era menos limitado. Entonces, eso abrió las puertas a la intimidad, a que se pudieran contar cosas mucho más largas, como hacer más extensos los procesos y personales, porque igual, o sea, también salió de ir a ver el otro en una necesidad de cuestionar el documental por cómo era, cómo es realidad, es ficción, qué es el documental. Entonces nació de ese cuestionamiento también, como de la necesidad de ir a ver otras formas, otras posibilidades. Entonces como que ambas cosas se juntaron y se empezaron a pasar estas nuevas narrativas. Sí, yo creo que también estamos por este lado de acuerdo con eso. Yo creo que no es tanto por el avance tecnológico, porque igual ya digamos que había una presentación de ese tipo de narrativas en el cine colombiano. Entonces, solo que digamos que no estaban como tan evidentes al público porque no eran como el largometraje, ¿no? Presentado en pantalla grande, sino, por ejemplo, hay una gran variedad de cine experimental que está profundamente archivado y la mayoría de ese cine tiene como esa cuestión narrativa de poner una cámara y ponerme a mí y hablemos de eso, de mi acción performativa. Entonces, por ejemplo, hay como, por ejemplo, esa posibilidad también está en la película que hizo, es un corto muy chiquito que hizo Luis Ospina, Durmiendo. Entonces, por ejemplo, ya existían, y no por un avance tecnológico, digamos, actual, ¿no? Que queramos hablar de eso, de nuestra cotidianidad desde nosotros mismos. Fabuloso. Yo también quisiera que hay una cosa que ustedes también mencionaron que me parece un concepto, no sé si merezca la categoría de concepto, pero fue una alusión muy bonita y que es como una de las tres ponencias y es la puerta, como esa transición entre lo público y lo privado. Aquí está el hombre, cálmese, cálmese.
Porque, digamos, esa idea de entre lo público y lo privado está muy bonito y la puerta como una metáfora, una analogía entre esos dos espacios fronterizos, que en las películas, todas las películas que se analizan, incluidas las de Luisa, son historias aparentemente muy personales, pero que tocan temas muy públicos, que a pesar de que son biografías o retratos de sus propios personajes, o de sus propias vidas, o referencias a sus familiares, sus abuelos, sus madres, etcétera, son temas que conectan con el público también porque son temas públicos. ¿Cómo ven ustedes esa relación entre la frontera de lo público y lo privado y la relación familiar, en este caso ahí, digamos, de los hijos con sus padres o con los abuelos? ¿Cómo ven ustedes? Digamos, pues la pregunta pues, es para ustedes, pero si ustedes también quieren decir algo también fabuloso. Bueno, pues como nosotros lo mencionamos textualmente, es una frontera muy ambigua, como ese límite entre lo público y lo privado, y como tú lo mencionas, pues la puerta puede ser una buena metáfora, como que uno está aquí, pero también está allá, y eso, creemos que es una puerta que nunca está cerrada, porque de alguna manera lo biográfico nunca se va a poder desconectar de la realidad política del país, como independientemente si es conflicto armado, como lo mencionaba Lucía, si es la migración, como que siempre hay un diálogo constante. Y nosotros nos gusta mucho, pues, esta película, Matar a Jesús, por la forma en la que se da ese diálogo, porque la película está en Medellín, no se sabe en qué año, no se sabe qué está ocurriendo, como que lo único que tenemos claro es el nombre de los protagonistas y ya, de resto todo parece muy, muy difuso, casi como que un fantasma, y es algo muy recurrente en las películas, las últimas películas de cine colombiano que surgen pues a partir del FDC, como que nos muestran un contexto muy borroso, muy nublado sobre el conflicto armado y que lo principal, lo que tiene voz es lo biográfico, pero aún así, a pesar de que esa violencia no está presente, que no tiene nombre, está dialogando. Entonces también es cómo se va tejiendo eso en la narrativa, como a pesar de que lo contextual se vea difuso, lo biográfico está ahí y está en un constante diálogo todo el tiempo. Y qué pena, Listo. yo cortando ahí. Yo creo que alguna forma de complementar también lo que dice Lau y el texto, creo que en estos momentos se está desarrollando dentro del, digamos, el ámbito artístico esa problemática, y de hecho ahorita en la Universidad de los Andes, en esta cosa que hacen que es el modus operandi, hicieron una charla completa sobre ese mismo problema, esa puerta indivisible y ambigua que es el secreto público, eso que pasa en lo público, pero que todos como que acallamos porque es como algo penoso, pero en realidad es tan público que simplemente lo reprimimos. Entonces eso también es, digamos, una forma de ver esa puerta. Sí, digamos, o sea, bueno, hay que ver más allá de este tipo de películas, como que van más allá de solo estoy mostrando mi realidad, porque en cada una de ellas tiene una búsqueda, ya sea de ausencia o necesitan encontrar una respuesta de algún tipo. Entonces, por eso también hablamos como de la importancia del espectador también, porque claro, un espectador ve una película, obviamente se va a sentir identificado, pero este va a tener una particularidad por la misma subjetividad e intimidad que tienen las historias. Entonces, no es algo que le pasa a ti, sino también me pasa a mí en mi realidad. Fabuloso. Por aquí ya hay un par de preguntas, si quieren colaborar con el micrófono. Sí, porque está también el tema de las emociones, que es la emotividad, la catarsis. Aquí, escuchemos a los colegas. Hola, buenos días. Una pregunta para Lady y para Gabriela. ¿Cómo es ese proceso de hacer o trabajar en una película de cortometraje sobre la vida de alguien? ¿Sí? ¿Qué tanta libertad hubo para mm, ficcionarla hasta cierto punto? ¿Y qué tanto límite o obstáculos representó eso a la hora de armar el relato? Porque si bien pues Juan Soto tengo entendido que de todas maneras es casi que un one man army, ¿sí? Es decir, es él solo haciendo sus películas, entonces tiene toda la autonomía sobre el montaje, pero en el caso de ustedes pues hubo un trabajo de montaje eh, distanciado, ¿no? No era la directora digamos, el relato sobre el que partieron quien montó. Entonces, como que nos contaron un poco
cómo fue ese proceso. Y siguiendo esa misma línea también como para los otros compañeros, ¿cómo ven que funciona? Bueno, ustedes han hablado, y si eso también se da en el documental, han hablado un poco que las fronteras son difusas, que el formato se transforma, que no sabemos qué es ficción y qué es realidad, pero ¿cómo ven un poco esa relación como con la autoficción, ¿no? Que es lo que termina siendo también la obra de Matar a Jesús. Gracias. Bueno, dentro de la realización, pues bueno, lo curioso es que en el cortometraje ninguna de las dos es la directora, o sea, no es propiamente nuestra historia, pero nosotras dos tuvimos como esa tarea de como aterrizar ciertas pues emociones, ¿no? Obviamente es un proceso con mucha carga emocional, entonces ahí estábamos nosotras como para ir guiando también el proceso, para pues poder realmente tener como ese diálogo con el espectador, que realmente se entendiera. Ella no estuvo en montaje, estuvo otra persona, nosotros grabamos como por etapas, entonces fue un proceso de grabar, ir a montaje. Obviamente nosotros al principio teníamos una película totalmente diferente, que es algo también muy, muy clave en este documental, como que al momento de pasar todas las imágenes e ir montando, va a haber también un remontaje, porque nunca, o sea, como al ser tan personal, es complicado como encontrar la óptima manera de contarlo. Entonces sí, pasamos por varios procesos de montaje. Bueno, sí, pasamos por varios procesos de montaje, sí eran etapas, entonces pasamos más o menos, ponle que 4 etapas en general, como que grabamos cierto capítulo, porque aparte lo dividimos por capítulos, eso fue una sugerencia también que creamos como en conjunto, no todo, o sea, todo partió desde el relato de la directora, desde su propia historia, pero pues en conjunto le fuimos dando forma, por así decirlo, no con el objetivo de ser autorreferencial como específicamente, sino de que fuera súper personal, de simplemente mantener siempre esa intimidad latente, que se vea en la imagen, sobre todo, que la cámara participe de esa intimidad. Y siempre nos articulamos de esa manera. Por eso las etapas, por eso los montajes, porque siempre iba cambiando sobre la marcha, entonces era como grabamos tal capítulo, vamos a montaje a ver cómo funciona, vamos a ver qué necesitamos ahora para construir el siguiente capítulo, y ya al final cuando los tenemos todos también volverle a dar una nueva forma y tratar de seguir construyendo ese relato íntimo, que nunca se perdiera. Siempre, o sea, tampoco es que la directora se manejó como aparte, sino que siempre estuvo durante todo el proceso. Fue un proceso en conjunto. Sí, y dentro de ese proceso, pues exactamente fue que le fuimos dando como ese uso de los dispositivos, como encontrar la mejor manera de cómo los fuimos usando, porque obviamente teníamos ideas al principio, ya sea con la voz o los intertítulos, pero pues fue ese montaje que nos fue dando como la guía para usarlos. Por acá tenemos tiempo para una otra pregunta. Aquí van a decir una cosita chiquita y ya te damos la palabra. Sí, respecto a lo que comentaba el compañero, yo estaba pensando en Pirotecnia, de Atertúa, ¿no? Y esta relación de la construcción de un documental, parece que de la historia mismo, pero pues es un documental falso. Entonces, justamente hacer una autoficción de alguna manera, como lo comentaba. Yo creo que esto responde a muchas cosas, pero sobre todo es, como lo decían las compañeras, una construcción de la intimidad en las imágenes. Y lo que estaba pensando ahorita es que, evidentemente, esto cuenta nuestras historias, pero también cuenta nuestras historias inventadas. Y es que pues parece que uno mismo también se inventa, ¿no? Como que uno también se está contando cosas que no son verdad y uno también se está construyendo a través de narrativas que pueden ser ajenas o propias, pero no necesariamente tienen que responder a la realidad. Yo siento que eso hace el cine documental también, porque pone en escena cosas que no necesariamente tienen que ser una copia de la realidad, sino más bien una representación de lo que uno también tiene en la cabeza. Entonces, lo llegué a pensar como que la ficción es parte de la verdad, de lo que uno mismo se cuenta y de lo que uno mismo se cree, también en una función específicamente hablando en este momento del documental autorreferencial de lo que es la identidad propia. Perdón. Ay, sí, Fue madre. Creo que eso se tocó un poquito en nuestro texto, como el tema de la autobiografía ficcional, desde la muerte del autor.
y es que al plantear nosotros esa teoría como bartesiana, lo que planteábamos era esa textualidad de la realidad, y es que no hay una necesidad para nosotros de empezar a creer en esa dicotomía realidad-ficción, simplemente buscar qué es realidad, qué es ficción, porque ya, digamos, de principio, con la mano de quien escribe, existe una textualidad, que es a su vez, digamos, una ficción completamente. No podemos empezar a inferir, bueno, qué es la realidad en el texto de ficción de tal persona, que a su vez, digamos, que trata de borrarse en su propio, digamos, en su propio escrito, en los personajes, se trata de hacer en las locaciones. Y eso, digamos, que es una forma, digo yo, de plantear esa cuestión de la autobiografía ficcional. Gracias. Dale aquí al colega. Quería hacer un aporte principal como respecto a lo que tiene que ver con las fronteras de las puertas. Me parece que hay un referente crucial. Hace poquito la Señal Colombia en el panel de restauración presentó aquí en esta misma sala La Frontera del Sueño. Es una película que, digamos, introduce esos géneros oníricos, trazando como la dicotomía de la que veníamos hablando, de la identidad que se fragmenta, pero en una memoria colectiva, de, digamos, el caso de Laura Mora, creo que se llama, la directora de Matar a Jesús. No he visto Matar a Jesús, pero la manera en que ella construye la película, que es a través de conversaciones que tiene con un ser imaginario en sus sueños, es algo bastante parecido a lo que pasa en La Frontera del Sueño, donde todos los personajes comparten un sueño colectivo de un ente que violenta y de alguna manera invierte en ellos una serie de perturbaciones personales que van a detonar la trama de la película. Eso por primer, digamos que apartado y recomendación. Luego me gustaría de pronto desentrañar un poco más lo que es la autorreferencialidad dentro de por fuera de los géneros, ¿sí? Más allá de aterrizarlo dentro de los géneros, es como plantear por qué en estos puntos de la historia del cine empiezan a ser y cuál vendría a ser su repercusión, si bien ya Diego hizo como un apartado a través de los aportes tecnológicos que pueden ser los que favorecen la producción del cine documental autorreferencial. Mi pregunta es básicamente de dónde creen que nace, ¿sí? Como que para mí nace como por una comunicación directa y mundana de las personas con las imágenes, que se reencuadran y llevan su vida a un espectro virtual que lleva otra duración, lleva otro tiempo, porque el tiempo que uno invierte en una red social es muy distinto al que se transmite en la afección de las personas y de los recuerdos familiares. Entonces hay una transcripción del lenguaje que, si bien no es la textualidad de la que ahorita nos estábamos refiriendo, ese traspaso de la información a través de la memoria y transmutada a la imagen, me parece que hasta ahora se está adaptando y está cobrando forma, porque somos personas que sufrieron el cambio de la época en donde ahorita los métodos virtuales de comunicación son los celulares, bla, bla, bla. Pero, digamos, yo considero que el lenguaje audiovisual se va a fragmentar aún más con las nuevas generaciones que ya invierten tiempo en la imagen, que ya llevan un lenguaje de comunicación visual mucho más avanzado, mucho más directo y mucho más, digamos que epistémico, para decirlo de alguna manera, porque se combina lo que viene a ser la raíz motriz del lenguaje con la comunicación directa que permiten los medios digitales. Entonces, básicamente es eso. ¿Alguien quiere reaccionar muy brevemente, que ya no tenemos un par de minuticos nomás? Pues a mí me llama mucho la atención lo que dices al final y sobre todo la pregunta como de dónde surge esto y cómo es que se empiezan a dar estas nuevas narrativas y, como tú lo mencionas, la relación de la persona con las imágenes y pues toda esta construcción autobiográfica y ficcional muchas veces. Y yo quisiera retomar algo que se me hizo muy lindo, que mencionaban las compañeras al final, y es que esto es un acto de amor y es la necesidad de querer decir las cosas y sobre todo de utilizar el cine como una herramienta para decir las cosas. En este caso, nuestra película, pues Laura quería contar y sobre todo sanar cómo fue que, y entender cómo fue que su papá fue asesinado, entender a ese otro que también era víctima, que también estaba sufriendo pues
de diferente forma, y aquí ella quería sublimar el dolor, pero vuelvo a citar, hay otras películas que nos quieren, lo decía Lucía, responder a la pregunta de por qué mi mamá se fue, o por qué estoy aquí, o por qué no estoy allá, y siento que eso es muy hermoso y es lo bello al conectar lo biográfico con el cine, que es mi vida, son cosas que estoy sintiendo, que estoy viviendo y que necesito contarlas. Y la única herramienta que tengo es el cine, acá en este caso, pero así es la vida, o sea, pasa en la música, en las artes y sobre todo es eso, es la necesidad de contar, de decir algo. Pero cierro diciendo que es una necesidad que nace del amor. Sí, no, total, de acuerdo. Digamos, bueno, a pesar de pues, la evolución, como ya mencionaba, creemos que el punto clave es como esa búsqueda personal, ¿no? Que se retrata en un diario íntimo. Y, por ejemplo, pues no sé, siento, en cuarentena, ¿no? Al principio de cuarentena, como que yo creo que cada uno también sintió una necesidad de decir algo, de expresar algo. Entonces, pues quienes lo hicimos fue por medio de las imágenes y este camino pues fue, o sea, es un diario, ¿no? Fue un autorreferencial, porque es la necesidad de sacar un sentimiento de mi realidad. Es como muy breve. Pues nada, yo creo que también estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a que el lenguaje se fragmenta, siempre se está fragmentando y creo que esa es la gracia también del lenguaje audiovisual, que siempre se esté fragmentando en diferentes formas. Sí, creo que se va a seguir fragmentando en un futuro, siempre va a estar en constante cambio, que eso espero también. Y nada, sí, nace de una búsqueda, nace también de muchos realizadores, eso lo vi mucho como en obras latinoamericanas, que nace mucho de estos autores, estas personas con muchas ausencias en su vida, también a raíz de la guerra, de muchos conflictos sociales, que los han permeado, como han llenado su vida de alguna u otra forma. Entonces es como lo que tú dices también, como esa necesidad de contar algo, de contarme a mí mismo y darse cuenta también en esa búsqueda que no es la única persona a la que le pasó lo que le haya pasado. Entonces es como generar un diálogo con otras personas y es esa búsqueda, así como ver que habían otras formas de usar la imagen y que también se podía ver a uno mismo desde el cine. Sí, eso. Bueno, a Luisa, Gabriela, Lady y a los colegas, voy a aprender el nombre de todos. Muchas gracias a todo el colectivo Tercer Cine. Muchas gracias y a ustedes por estar esta mañana sábado con nosotros, con nosotras. Entonces, muchas gracias.